Bienvenidos a FM Recreo, una radio dirigida por y para alumnos de la comunidad educativa Roberto Arlt. Recuerden que pueden visitarnos en nuestras redes, en las cuales nos encontramos como FM Recreo, y también nuestra página web fmrecreo.com.ar. Me presento, yo soy Francisco Vizgarra y estoy con mi compañero Florencio Elías. Y nos encontramos en la semana de mayo, a pocos días de la fecha tan especial 25 de mayo. Nos acompañan el profesor de Historia Gonzalo Meléndez, y la profesora Irma Morales, y el director de la Escuela Media número 7 y también profesor de Historia Ricardo Pérez. Queríamos darle la bienvenida y también queremos agradecerles el hecho de que estén acá y de que hablemos un poco sobre el 25 de mayo, una fecha tan importante para la Argentina. Gracias a ustedes por la invitación, chicos. Bueno, muchas gracias por convocarme y estar con los compañeros debatiendo sobre esta 25 de mayo, esta gesta patriótica. Una fecha muy importante, sin duda. Bueno, muchas gracias por la invitación. Una fecha muy importante y fundacional para nosotros como país y también muy importante para nuestra comunidad educativa porque nos convoca para compartir, para celebrar, pero también para trabajar en comunidad, que es algo que nos identifica como escuela, como comunidad. Bueno, ahora si no les molesta, procederíamos a hacer lo que sería la entrevista. Sí. Ok, estamos listos. Estamos listos. Bueno, vieron que desde muy chicos, se nos ha, digamos, mostrado una foto, una representación icónica del 25 de mayo, que es que la vimos, la hemos dibujado tanto en nuestra carpeta, le hemos hecho un collage incluso, recortando fotos del Clarín, de los diarios, de revistas, le hemos pintado en los murales incluso a veces, hemos hecho muchas cosas con la imagen y hablamos precisamente de esta, la típica imagen del 25 de mayo de 1810, donde se muestra el cabildo en el fondo, junto con todos los criollos y todas las personas que participaron en él en el frente. Entonces, digamos, el eje de esta entrevista, se podría decir, es precisamente esta imagen y de lo que vamos a hablar hoy un poco. Así que para arrancar, les quería preguntar, ¿esta imagen es, digamos, verdadera, se podría decir? ¿Se podría decir que los sucesos del 25 de mayo de 1810 pasaron tal cual como muestra la imagen o fue diferente, se podría decir? Y yo creo que es una pintura, nada más, que no muestra la realidad y que generalmente, dado que una de las cosas que decía Florencio, bueno, todo lo que hicimos con esa imagen en la primaria, faltaba una que yo me acuerdo, que picamos con el papel glacé, ¿no? Sí, con el papel glacé, el punzón y las carapelas y todo eso. Pero eso es una pintura nada más, es como que te muestren una parte de la realidad. Aparte, otra de las imágenes icónicas era los patriotas allá afuera con el paraguas, con la lluvia, y que realmente no fue así, ¿sí? Tampoco hay que ver, para decir si es verdad, tiene que estar documentado y especificado en los documentos escritos, que algunos historiadores lo afirman, pero son dichos nada más, ¿sí? Son cosas comerciales que por ahí pueden salir, pero no, esto es solamente una pintura, no muestra la realidad, por lo menos para mi parecer. Solamente muestra una realidad, una construcción que se dio cuando se construyó la nación, y había que armar un sentimiento de nacionalidad y tomar íconos de nuestra historia para armar esa nacionalidad a partir de 1810. Y se tomó esto, por ejemplo. No sé qué piensan mis colegas. No, a ver, en principio coincido con Gonzalo en el sentido de que esta es una imagen que forma parte de una construcción, ¿no? De una construcción social que hizo un determinado sector de la sociedad de nuestro país en un momento político, histórico determinado, y esta imagen forma parte de ese sentimiento, de esa sensación de que todos formemos parte de algo, ¿no? Yo creo que, como bien planteaba Gonzalo, es una construcción justamente hecho por
algunos hombres con determinados intereses, y la imagen, si bien es parte de nuestra historia, no refleja lo que realmente ocurrió en la plaza ese día. Bueno, parece que todos coincidimos, pero bueno, concretamente digo, hay material de estudio que podemos evocar. Digo, este cabildo que tanto hemos representado, que hemos dibujado, que hemos calcado, que hemos picado con papel glacé, concretamente existió, es un edificio que sufrió transformaciones a lo largo del tiempo, que no es esa casa que vemos hoy enfrente de Plaza de Mayo, que era un edificio mucho más grande, que se fue transformando a partir de la urbanización, sobre todo de la construcción de Diagonal Norte y Diagonal Sur, y que guarda, en definitiva, como dijo tanto el profesor Ricardo y el profesor Gonzalo, una necesidad histórica, ¿sí?, de representación. Pero más allá del edificio, lo importante acá es rescatar, digo, lo sucedido, digo que se toma como acto fundacional el 25 de mayo, pero tengamos en cuenta que gran parte de los protagonistas de este proceso tuvieron un alto grado de protagonismo 3 años antes, que fue en las invasiones inglesas, ¿sí?, que de alguna manera les permitió, más allá del edificio, más allá de esta plaza, más allá de los paraguas, tomar el coraje y tener también el análisis político suficiente como para ver que era posible y que era el momento de hacerle frente a quienes nos venían dominando hace más de 200 años. Hoy obviamente estamos hablando de un tema que ya conocemos de alguna manera el fin de esta historia, que es una revolución ganada, ¿sí? Pero bueno, también podríamos haber perdido, porque intentos de lucha por la libertad hemos tenido mucho antes y donde lamentablemente fueron sofocados a través, ¿sí?, de la masacre, por ejemplo, de Tupac Amaru, Tupac Katari, ¿sí?, que fueron realmente la simiente de ese momento y que permitió también sembrar esta semilla de una libertad posible. Lamentablemente en ese momento esos intentos fracasaron. Funcionó. Y tomar un ícono como el Cabildo o esa plaza, en definitiva, digo, como dijeron acá los compañeros, fue un elemento fundacional que nos permitió poner un punto de inicio de lo que sería después la República Argentina. Yo me estaba escuchando a la compañera y, bueno, la revolución, ¿no? Esto de revolución. Si fue una revolución, eso es lo que planteaba, le estábamos charlando con los alumnos estos días, si fuera realmente una revolución, y si fue una revolución, ¿por qué no se tomó el ejemplo de otras revoluciones como para declarar la independencia? O claro, sea, eso es un proceso para analizar también, porque para mí, tomando en cuenta una definición acotada de lo que es una revolución, que es el cambio abrupto de las estructuras de un territorio, de un Estado-nación, las estructuras políticas, económicas, sociales, acá cambió el gobierno, pero no hubo un cambio trascendental. O sea, el esclavo siguió siendo esclavo, ¿sí? No cambió toda la estructura, porque realmente lo que hicieron esa revolución fueron una casta, digamos... Uy, perdón, dije casta, se me viene a la mente otra cosa. Casta, digamos, un grupo selecto de esa élite que estaba en la capital virreinal, ¿sí?, en el Cabildo, que era un centro de poder virreinal también, ¿sí? Y que no cualquiera participaba. Y no cualquiera participaba, ellos. Después los otros, el pueblo, la base popular, se mantuvo al margen. Siempre siguió esa icónica imagen del negro en novelas o en Parás, siguió siendo esclavo. ¿Sí? No cambió. Para mí, una revolución tiene que cambiar. Yo digo que es una revolución entre comillas. Y por eso fue lo que le costó. Porque en realidad fueron años de guerra, de independencia, de revolución. Y que encima plantearon un gobierno patrio que estaba para salvaguardar los intereses del rey Fernando VII, que estaba cautivo.
y que nadie, si bien empezaron ahí en la invasión inglesa, y más cuando pasó los sucesos de la invasión napoleónica en España en 1808, la farsa de Bayona, que sacaron a Carlos IV y a Fernando VII, y entró Napoleón. Entonces eso creó una crisis institucional, tanto en España como en las colonias americanas. Entonces, ¿por qué no declarar ahí la independencia? ¿Por qué no lo hicieron, si tanto lo querían? Y aparte eso lo hizo este grupo, pero que encima entre ellos, ya desde esas reuniones que tenían, ya había diferencias, y esas diferencias se vieron entrada la revolución después, ahí nomás del 25 de mayo. En la primera junta se puede ver esas diferencias. Que comparten. Coincido con Gonzalo en el sentido de hacer una reflexión acerca del concepto y la definición de lo que todos entendemos como revolución. Al margen de esta situación, yo particularmente considero que fue una revolución de carácter política, porque se cambió un gobierno por otro, ¿sí? Pero me parece que esta situación también demuestra a las claras que cuando hablamos de sucesos y acontecimientos históricos, no nos estamos refiriendo a buenos y malos, ¿no? En la historia hay intereses opuestos, y lo que se demostró justamente en esta situación es una diversidad de intereses de ciertos sectores de la sociedad que en aquel momento pugnaban por ocupar un lugar mejor en la estructura social de ese momento. Claramente los sectores populares, como bien lo planteaba Gonzalo, no cambió radicalmente sus vidas, sino que cambiaron un sistema de gobierno, por decirlo de alguna manera. Claro, justamente lo que íbamos a plantear también era que muchas veces cuando a alguien se le pregunta sobre el 25 de mayo, se le dice, bueno, ¿qué es el 25 de mayo? La Revolución de Mayo. Pero no saben decir por qué es una revolución, o justamente qué cambios hubo antes y después. Y algo que no se habla mucho es de la pirámide social que había en ese entonces y que no cambió mucho después de la revolución que hubo. También otra cosa que no se toca son las consecuencias que hubo después de la Revolución de Mayo, que está bien, fue una victoria para la Argentina, pero como todo tiene la otra cara de la moneda, y queríamos saber si nos pueden hablar un poco más también de las consecuencias. Y mira, viéndolo desde ese punto de vista, nosotros podríamos decir, o por lo menos digo yo, que son revoluciones burguesas. Digo, que estaban a la sombra de las revoluciones burguesas que se dieron en Europa. No sé si estuvo en el espíritu de la Revolución de Mayo o en este acto fundacional realmente modificar la realidad social de todos los sectores de la sociedad colonial. Partamos de esa base. Digo, que hayan tenido la intencionalidad de cambiar un gobierno por otro, digo, los sectores que impulsan la Revolución de Mayo, concretamente no son los sectores más oprimidos o con menos oportunidades o con menos formación, son los más instruidos, los que más oportunidades tuvieron, los que estudiaron en las universidades fuera del continente americano, lo que les permitió tener una visión sobre qué fue, por ejemplo, los efectos de la Revolución Francesa y alcanzar ciertos derechos. Pero no sé si en algún momento en este acto fundacional llamado Revolución de Mayo estuvo realmente en algún momento el planteo de un cambio social hacia todos los sectores. ¿Sí? Concretamente, por eso vemos que el esclavo siguió siendo esclavo, las castas siguieron ocupando ese lugar de castas. De hecho, dentro de los procesos previos a la Revolución, cuando se arman las milicias, ¿sí? Vos tenías las milicias de los patricios, bien, y las milicias de los pardos, de las castas, donde estaban los esclavos, los mulatos, los zambos, los indios, los gauchos, donde los sectores altos no se mezclaban con aquellos que no eran considerados parte de esa élite, ¿sí? Entonces es una sociedad que siguió reproduciendo, ¿sí?, esa pirámide social o ese lugar que cada uno ocupaba. Pero no sé si estuvo en el planteo primigenio estos cambios. Yo creo que no estuvo en el planteo y se mantuvo la pirámide colonial, digamos, se mantuvo eso.
porque a ellos no querían perder los intereses, tanto los comerciantes que están ligados al gobierno virreinal, al nuevo gobierno revolucionario, no querían perder sus privilegios, o sea, no miraban para abajo, miraban para los costados. De hecho, el conflicto se precipita para esa fecha porque el 19 de mayo de 1810 se terminaba un periodo de libre comercio. Durante gran parte del tiempo, que duró la dominación colonial española, el comercio se ejerció a partir del monopolio, un comercio dominado por España y controlado por España. Daban ventanas y tiempos donde se permitía el libre comercio, donde se podía comprar, por ejemplo, a otras potencias europeas, por ejemplo, Inglaterra. Y esto generaba un nuevo conflicto porque ya había malestar en el Río de la Plata. Los comerciantes otra vez sabían que quedaban de nuevo bajo la lógica del monopolio comercial ejercido por España. Entonces, de alguna manera también precipitó a estos sectores que eran una minoría, que se enriquecía a partir de estas lógicas económicas, pero que también dejaba a mucha gente afuera cuando se cerraba y se volvía nuevamente al monopolio. Así que había intereses políticos, pero también había intereses económicos. Sí, dentro de esos intereses económicos, ellos querían el libre comercio, y la diferencia se vio cuando esta revolución creada en la capital virreinal en Buenos Aires tuvo que extenderse para legitimar el poder de la primera junta, tuvo que extenderse hacia otra región del virreinato, y eso que produjo que se pierda el Alto Perú, que se pierda Paraguay, que se pierda la banda oriental, se empieza a perder la banda oriental porque fue oposición a Buenos Aires, y hay muchos del interior, a las élites del interior, que estaban bajo, y les convenía estar bajo el poder de España por intereses económicos, y chocaba con los pensamientos del libre comercio de los comerciantes de Buenos Aires, que estaban ligados también al contrabando de Inglaterra, que les metía la idea del libre comercio. O sea, empezaba a haber todo ese problema, tanto económico, que terminó siendo político, ¿sí? También. A ver, que yo los escucho y pienso mientras dialogamos, o sea, está claro esto de la pugna de intereses que había en este momento entre los diferentes sectores. Muestra de esto es justamente los diferentes gobiernos que se implementaron a partir de 1810, ¿no? Porque hablamos de Junta Grande, Primera Junta, Primer Triunvirato, sí. Segundo Triunvirato, Directorio. Este cambio repentino de gobierno lo que demuestra justamente es la imposibilidad que existía entre los sectores dominantes de esta región en ponerse de acuerdo en relación a la forma de gobierno que querían imponer, ¿no? Desde ya que en su gran mayoría estaban en contra de los españoles, pero existía diferencias fuertes entre ellos que les impidió consolidar un gobierno que de alguna manera sea representativo y respetado por todas las provincias. Bueno, también en esa época, hablando también un poco del lado del pueblo, por así decirle, ¿qué era lo que pedían los criollos en ese momento le pedían a los superiores? ¿Qué era lo que le solicitaban? A ver, en principio, para poder dar respuesta a esta pregunta que haces, lo que hay que considerar en primer lugar que los criollos no son parte del pueblo, ¿no? Son una élite representativa de ciertos sectores de poder de la región que tenían el poderío económico, pero debido a las leyes implementadas por los españoles, no tenían la posibilidad de acceder a los cargos de gobierno. Sí, recuerden ustedes que previo a esta situación, los únicos que podían participar y ocupar cargos públicos eran los peninsulares, o sea, los españoles nacidos justamente en España. Los criollos, que si bien eran hijos muchos de estos españoles, sí tenían una relevancia económica fundamental en nuestro país, pero también estaban pugnando por ingresar a la vida política de nuestro país. Sí, yo creo que, como planteaba hoy hace un ratito Irma, los criollos no representaban los intereses del pueblo, ¿no? Yo sigo, esta es una opinión muy personal, que el pueblo
estrictamente lo que nosotros llamamos como pueblo, que son a los sectores populares, no estuvo demasiado presente en este acontecimiento. O sea que los criollos luchaban por sus propios intereses. Sí, ellos utilizaban también cuando decían que no estaba el poder del rey, ya no estaba en España, el poder volvió al pueblo. O sea, el pueblo, entre comillas, el pueblo de esa élite. O sea, por eso decimos que, por eso digo y pienso que no cambió para todos. Pensemos también que estamos hablando de un Río de la Plata, de un Buenos Aires, donde era una población muy reducida, estamos hablando entre 40.000 y 45.000 habitantes. Concretamente, estos sectores de poder, que detentaban el poder político, porque eran los que podían, eran los cabildantes, eran los que podían entrar al cabildo, opinar, levantar la mano, votar. Los que tenían el poder económico, porque el que tenía el poder económico no solamente ejercía el comercio legal en tiempos de libre comercio, sino también el monopolio y también el contrabando. Sí. O sea, era un grupo muy reducido, por lo tanto, era muy fácil también ponerse de acuerdo a la hora de accionar, y esta idea que nosotros tenemos, que fueron los criollos al cabildo a llevar el petitorio para pedir el nuevo gobierno patrio, es relativo, y es como bien dice acá el profesor Ricardo y el profesor Gonzalo, concretamente respondían a sus intereses de clase, ¿sí? De no perder esa situación de privilegio que venían conservando y se venía reproduciendo, y por eso también ellos siguieron en la reproducción de este esquema social, porque les daba resultado para mantener el control político y también económico. Lo único que podemos tomar, como referente de cierto grado de lucha por la libertad es que después de las invasiones inglesas, por primera vez, ¿sí?, tuvimos un virrey que lo eligió el pueblo. Cuando Liniers vence y logra, junto con el resto de los que defendieron el Río de la Plata en la primera invasión inglesa, y el accionar de Sobremonte, que fue tan vergonzoso, que se escapó, que fue atrapado por los ingleses, que le sacaron toda la recaudación de los impuestos en ese momento y quedó realmente muy mal visto, fue desplazado por un cabildo y fue designado Liniers por el voto popular. Era la primera vez que una autoridad era designada por el voto popular. Que bien, como dijo acá el profesor Ricardo, recordemos que siempre todas las autoridades virreinales en todo el territorio que dominaron los españoles, no solamente el nuestro, pensemos que sus dominios llegaban hasta el actual territorio de México. Nueva España hasta ahora. Concretamente venían designados de allá. Así que ese fue el primer acto, si se quiere, de desobediencia a la lógica de designación colonial. Y aparte de una cosa, a Liniers le hicieron los que estaban en contra de Liniers, que decían que era pro-francés, porque era de procedencia francés, le hicieron quisieron hacer como un golpe de Estado, y los mismos criollos, dentro de los patricios, con Saavedra a la cabeza, apoyó al virrey, los Motín de las Trenzas. Eso es un signo también. En relación a esto que planteamos, ¿no?, volviendo un poquito a la pregunta original que ustedes nos hicieron de esta imagen, sí, esto obviamente es una opinión muy particular, pero bueno, me parece como que deberíamos dejar en claro que no era el pueblo que estaba en la plaza, sino las milicias patricias, armas en mano, esperando a ver qué decidían a puertas adentro del cabildo, y de hecho fueron los encargados de impedir que ingresaran al cabildo ciertos ciudadanos, entre comillas, que ellos consideraban que no podían estar en esa reunión. Sí, algunos historiadores hablan de que fue el primer piquete político que se hizo en la historia de lo que hoy es nuestro país, ¿no?, de no permitir que determinados sectores entren, obviamente a sabiendas de lo que iban a votar si podían ingresar al cabildo. Una de las cositas que yo no quisiera dejar pasar de largo es justamente esto, ¿no? Estamos discutiendo en relación a si fue o no una revolución. Me parece que si bien esta discusión no la vamos a zanjar acá nosotros, porque todavía es algo que la historia todavía no lo pudo resolver, pero sí me parece importante mencionar
que hubo muchos actores que participaron de esta revolución que sí tenían la intención de ir más allá con los cambios políticos y económicos y sociales que se generaron posteriormente. Entre ellos, Mariano Moreno, ¿sí?, que de alguna manera, bueno, la historia ha demostrado que fue dejado de lado y no por casualidad, ¿no? Y Belgrano, por ejemplo, entre otros, que si bien no tuvo una participación muy activa en lo que tradicionalmente conocemos como la Revolución de Mayo, pero sí fue un hombre con ideas que proponían algo distinto a lo que se estaba gestando en ese momento. Claro, y hablando también de cambios políticos y, digamos, sociales, algo que nos interesaba saber era que se designó a La Plata, Buenos Aires, bueno, no La Plata, pero se designó, digamos, a Buenos Aires como la capital del país. ¿Todas las provincias estuvieron de acuerdo en hacer eso? ¿Estuvieron de acuerdo en hacer un país, un sistema de gobierno y en establecer a Buenos Aires como Primero, la capital? Buenos Aires era la capital del Virreinato del Río de la Plata. Anteriormente fue una ciudad que se usaba como un puerto de contrabando, pero para que no se vaya la plata por ahí, digamos, de contrabando, cuando se hacen las reformas borbónicas, en 1776, se establece el Virreinato del Río de la Plata, sacándole mucho terreno al Virreinato del Perú. Y ahí hay un conflicto también con el Virreinato del Perú. Entonces, ahí se pone y se reconoce a Buenos Aires como capital del virreinato. Después, bueno, el proceso de Buenos Aires va a haber la federalización y es mucho más sobre eso y va más adelante, cómo utilizan a Buenos Aires como capital o cabeza de la región, ¿sí? En relación a esto que plantea Gonzalo, es importante considerar que la elección de Buenos Aires como capital del Virreinato del Río de la Plata no fue una decisión fortuita, sino que fue una decisión política y estratégica de parte de la colonia en función de las particularidades y los beneficios que tiene Buenos Aires, geográficamente hablando, y estratégicamente hablando. Claramente está demostrado que no, como vos preguntabas recién, Florencio, si todas las provincias aceptaron la decisión de Buenos Aires, eso te lo contesto así, literalmente no, porque justamente los años posteriores a la Revolución de Mayo, hasta 1880 más o menos, vamos a ver que hay una pugna de intereses entre diferentes sectores, entre los cuales Buenos Aires intentó permanentemente consolidar su hegemonía por sobre el resto de las provincias, que no todas acataron esta situación pacíficamente. Hubo muchos enfrentamientos y los cambios de gobierno que hubo posterior a la revolución tiene justamente que ver con esto, ¿no? Con los diferentes intereses que hay entre los distintos sectores de poder de cada una de las provincias, que obviamente tienen necesidades e intereses distintos. Yo creo que lo que dice Ricardo lo podemos rastrear hasta ahora. Hasta ahora hay diferencias entre Buenos Aires con participación, con las provincias, hay diferencias, ¿sí? Hay diferencias. Y ahí viene la cuestión de que cuando vas, aunque hayas nacido en la provincia de Buenos Aires, aunque hayas nacido, vas al interior y te dicen porteño. ¿Por qué? ¿A quién le dicen porteño? Al que vive en la ciudad de Buenos Aires por el puerto, que también es un tema para charlar sobre eso. ¿Sí? Por eso nos confunden con los porteños. ¿Sí? Bueno, y ahí, como decían, la diferencia con las provincias, hay un claro, como yo también lo he charlado con los alumnos, hay un claro proyecto alterno a lo que proponía la revolución dirigida por Buenos Aires, que creo que si lo hubiésemos hecho caso, ido para ese lado, esta región sería diferente, comparada al poder que tenía Estados Unidos. Entonces, para mí, si hubiéramos seguido el proyecto de Gervasio Artigas, José Gervasio Artigas, ¿sí? En la banda oriental hubiese sido diferente la cosa en la región. También dentro de la banda oriental había, que era la zona que disputaba el poder a Buenos Aires, también Montevideo, por ejemplo. Montevideo estaba en contra de lo que proponía Buenos Aires, y dentro de ellos también la campaña de la banda oriental proponía otra cosa con Artigas. No sé si comparten los compañeros. Sí, bueno, básicamente como para ordenar, a partir de la pregunta, no podemos hablar de provincias
digo, todavía no existía la Argentina tal y como la conocemos, Sí. dejó de ser el virreinato del Río de la Plata y sobre ese territorio surgió las Provincias Unidas del Río de la Plata. El protagonismo, incluso cuando comienza todo este proceso en 1810, estaba en el Alto Perú. Digo, nosotros éramos un territorio marginal, de puerto, de actividad incluso económica bastante poco clara. Que los donde portugueses el también estaban. contrabando predominaba y por eso se crea el Virreinato del Río Sí. de la Plata en 1776, como dijo acá Gonzalo. Pero bueno, concretamente, digo, también esta situación de privilegio de tener un puerto, una salida, ¿sí? Al mar, nos pone en esa situación casi de protagonismo. Digo que en algún punto son las invasiones inglesas las que muestran esta posibilidad de ser una región un poco más mirada por España, porque nosotros no teníamos mucho que ofrecer. Tengan en cuenta que el grueso de la ganancia de España era llevarse el oro y la plata que estaba realmente en el Alto Perú, actual territorio de Bolivia. En Potosí. ¿Sí? Así que concretamente esto es un proceso que recién se inicia. Podemos hablar del interior de lo que serían las Provincias Unidas del Río de la Plata. Después se van a transformar en las provincias que hoy conocemos, pero claramente, como dijo acá el profesor Ricardo, concretamente la primera junta tiene que mandar una circular acompañada de tropas militares porque el interior se rebelaba a este planteo que está haciendo Buenos Aires a partir de iniciar un proceso de cambio, hoy llamado Revolución de Mayo. No lo veían bien. El interior, hay que diferenciar el interior del litoral también, y que no veían bien eso. Era el Alto Perú fue uno, Paraguay, y bueno, la banda oriental, que después al toque se separaron de la intención que tenía Buenos Aires de dominar la situación y de imponer un modelo. O sea, igual Montevideo, sí. digo, hay que distinguirlo del resto de la campaña de la banda Sí, sí, oriental, sí, porque eso es lo que porque dije. Montevideo aún así designó un virrey, Sí. un virrey español que se llamó el virrey Helio, El- y que el gobierno de Helio. Buenos Aires, antes de darle su apoyo a Artigas, prefiere darle el apoyo a un virrey español. Y porque lo que planteaba Artigas era un proyecto diferente a lo de Buenos Aires. Por eso. Igual que Belgrano, digo, porque Belgrano sí realmente tenía un proyecto muy similar al de Artigas, Sí. y bueno, lamentablemente los intereses políticos y económicos de Buenos Aires hicieron que Belgrano vaya a combatir al Paraguay, lo trajeran del Paraguay, lo mandaran al norte. Y hay que alejarlo al había problemático. que alejar, exactamente, había que alejar al que tenía... ¿Y cómo alejaron al problemático de Artigas? Cediendo a todo, a la banda oriental, dejando perder a la banda oriental por los portugueses, la invasión portuguesa. Sí, digo, bueno, lo estamos haciendo un poquito más adelante. Pero bueno, concretamente los intereses, como bien decía el profesor Ricardo, acá hay intereses políticos, económicos, de ciertos sectores de la sociedad colonial, que no podíamos decir que era realmente el pueblo en toda su expresión, ¿sí? Sino que concretamente hay minorías que bueno, siguieron, a pesar de iniciado este proceso del 25 de mayo de 1810, siguieron detentando el poder económico y político y ejerciéndolo, más allá de todos estos cambios. Bueno, tocando un poco la parte social, un poco la parte de los, a ver cómo decirlo, de la estructura social. ¿Cómo estaba conformada la pirámide social en 1810? Y claramente la sociedad estaba dividida en castas, ¿no? Por un lado tenemos a los blancos, donde Peninsulares. encontramos a peninsulares y los criollos, los peninsulares que son los españoles nacidos en España, los criollos que son los españoles nacidos en América, y por otro lado las castas, ¿no? O sea, los no blancos. Estamos hablando obviamente en este caso de los nativos, los aborígenes, estamos hablando de los zambos, los esclavos que eran traídos de África, ¿sí? Para explotarlos en las plantaciones de Brasil y en otras partes de América. En nuestra región particularmente, si bien hubo esclavos, pero no tuvo una participación muy significativa. ¿Sí? En general, los esclavos en nuestra región
eran contratados para tareas domiciliarias. ¿Sí? A diferencia por ahí de otros países de América, de donde... los estancieros ya como dominaba la esclavitud, por así decirlo. Dominaba un poco la esclavitud, por así decirlo. Y en algunas regiones de América, debido a sus características económicas, de relieve, y sobre todo después de la destrucción de las comunidades aborígenes, de los pueblos originarios, ¿sí? Los poderosos sintieron como posibilidad para expandir sus negocios comprar los esclavos, ¿no? De África. La economía de plantación, que necesita un uso intensivo de mano de obra, ¿sí? Por eso se va a ver mucho esto en territorios tan extensos como el de Brasil, Venezuela, Colombia, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que en algún momento hubo cierta intencionalidad, digo, si no pareciese como que fue pensado todo en función de sentimientos muy egoístas, pensemos que en algún momento tuvieron un atisbo de generosidad, y en 1813, con la Asamblea del año 13, en esa asamblea la intencionalidad original era declarar la independencia, ¿sí? Y establecer una constitución nacional. Bien, eso no se hace, ninguna de dos. Pero concretamente se llega a una serie de resoluciones con carácter de ley, y una de ellas tenía que ver con la eliminación de la esclavitud, la eliminación de los castigos corporales, el reconocimiento de la semana de las fiestas mayas, que tiene que ver con esto, ¿sí? Pero lamentablemente predominó los intereses que había entre los estados. Cuando se elimina la esclavitud, muchos de los esclavos que estaban en territorio portugués, actual territorio de Brasil, se escapaban a la banda oriental y se unían a los ejércitos de Artigas. Entonces, el Estado portugués reclama a Buenos Aires esta medida, porque obviamente perdían esclavos y además engrosaban las filas del ejército de Artigas, que después eran los que enfrentaban a los portugueses para que no avanzasen sobre la banda oriental, hoy actual territorio de Uruguay. Entonces Buenos Aires ahí retrae la medida, y lo único que queda es la libertad de vientres, es decir, todos los hijos nacidos a partir de la firma del acta de la Asamblea del año 13, nacidos de mujeres esclavas, iban a nacer en condición de hombres libres y mujeres libres, pero sus padres y sus hermanos, ¿sí?, quedaban en condición de esclavos. Hubo una intención, se retrocedió con la medida y hubo un avance de media calidad, que fue esto que se llamó libertad de vientres. Pero lamentablemente la esclavitud formalmente no se abolió en nuestro territorio hasta 1853, con la creación de la Constitución Nacional. Que algo también que queremos preguntarles era el tema, digamos, de la identidad argentina, el cómo uno se identifica argentino hoy en día, y si había algo parecido en esa época, porque una Argentina tal cual como se dice hoy no había. Entonces, si había algún término o algo como se reconocían entre ellos, por así decirlo. Y ahí volvemos a las diferencias entre Buenos Aires, el interior y el litoral. Eran tres cosas diferentes, y bueno, y la parte también de la banda oriental con Uruguay, o sea, eso fue una construcción del sentimiento nacional. No había cosas, y bueno, ya que dijo la compañera sobre la Asamblea del año 13, ahí digamos que se hicieron cosas menores pero importantes, que lo mejor hubiese sido que se declare la independencia y se declare una constitución, se redacte y se organice un Estado como hay que hacerlo. Entonces, se hizo otras cosas, ahí se definieron los símbolos patrios, el himno y todo eso. Ahí digamos que empezamos a ver el sentimiento nacional de eso, ¿sí? Pero bueno, eso fue una construcción de años, hasta 1880, podemos decir. ¿Sí? Aparte, bueno, todavía no está el nombre Argentina, ¿sí? Claro, yo coincido con Gonzalo en el sentido de que esto es una construcción, ¿no? El sentimiento de nacional
que se consolida prácticamente allá por los años 1880, cuando ciertos problemas que caracterizaban a nuestra región se pueden solucionar y desde los sectores dominantes se siente la necesidad de construir un sentimiento nacional, ¿no? Con la consolidación del Estado Nacional, allá por el año 1880 también se produce una serie de mecanismos tendientes a la construcción de ese ser argentino, que en los hechos no existía, ¿sí? Tengamos en cuenta que una de las soluciones que se buscó para resolver uno de los problemas que tenía nuestra región, que era la falta de mano de obra, ¿sí? Se resolvió con el ingreso de los inmigrantes europeos que estaban siendo expulsados por la revolución industrial, ¿sí? Muchos de ellos fueron perseguidos política e ideológicamente. En ese contexto llegaron a nuestro país personas con cierta participación política, ciertas ideas en participación gremial, estoy hablando, ¿no?, de comunistas, de anarquistas sobre todo, personas que trajeron a nuestro país, según los sectores dominantes, la mala palabra, ¿sí? Esta gente tenía que ser expulsada del país, por eso se sancionó años más tarde la ley de residencia que permitía expulsar de nuestro país a aquellas personas que eran sospechadas de haber organizado las huelgas y los conflictos sociales. La mayoría de estos inmigrantes europeos tenían una característica muy particular, que era seguir manteniendo sus tradiciones de sus países de origen, ¿sí? Porque la mayoría vino a esta región con la idea de en algún momento volver, ¿sí? Cosa que en su gran mayoría no sucedió. Se afianzaron acá en estas tierras y seguían teniendo sus particularidades, hablando su mismo idioma, compartiendo su misma cultura, y el Estado, los sectores dominantes de nuestro país, vieron a esto como una amenaza. En ese contexto surgen determinados mecanismos para construir esta identidad nacional. Yo creo personalmente que la escuela fue uno de estos mecanismos, ¿sí? Que se utilizó para inculcar en los hijos de los inmigrantes esta idea de identidad de ser nacional, ¿no? Recuerdo que en la universidad tenía un profe que decía que las escuelas eran fábricas de argentinitos, ¿no? Como que uno ingresaba a la escuela siendo europeo, con otras tradiciones, y salía de la escuela con un sentimiento nacional que era lo que el Estado en ese momento necesitaba. Bueno, claro, ahí entra la política también y todos los cambios que hubo anteriormente, ¿no? Ya, bueno, pasando la revolución, el tiempo de la anarquía, de los caudillos, Juan Manuel de Rosas, después Mitre, después de Pavón, todo eso empezó con la construcción del Estado argentino y ahí se meten lo de la inmigración, ¿sí? Empezar a perfilar el modelo agroexportador y, bueno, construyendo la historia, escribiendo la historia que hizo Mitre, la historia oficial, ¿sí? Los vencedores siempre escriben la historia. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Hay otra historia, exactamente. La verdadera historia, quien quiera oír que oiga, decía Lito Nevia. Pero bueno, esto del ser nacional, nosotros lo que tenemos a partir de 1810 es definido un territorio, ¿sí? Esta idea del Estado y la nación, ¿sí? Conceptualmente, cuando lo tenemos que enseñar, sabemos que primero es el Estado. La nación es toda una simbología, todo un andamiaje simbólico, una construcción, digo, que se da con el tiempo, tal como afirmaban los dos profesores. Se va construyendo a la par, ¿no? Bien, vamos seleccionando próceres, fechas, intencionalidades, subjetividades, digo que en principio fueron símbolos, la bandera, el himno, la escarapela, ¿sí? Que fueron las fiestas mayas, que era reconocer esta semana de mayo como un acto fundacional, pero bueno, hubo que transitar prácticamente todo un siglo para llegar a esto, llegar a lo que explicó acá el profesor Ricardo con la creación de la escuela, pero también otra cosa muy fuerte fue, por ejemplo, el servicio militar obligatorio. Para 1901, ¿sí? Todos los jóvenes mayores de 18 años estaban siendo convocados, se reunían los requisitos para unirse a las filas del servicio militar obligatorio y de las Fuerzas Armadas.
otro espacio donde también permitía inculcar los valores del ser argentino, ¿no? Y junto con la escuela durante mucho tiempo, y tengamos en cuenta que el servicio militar obligatorio se terminó a partir de la década de los 90, ¿sí? O sea que prácticamente casi un siglo jóvenes argentinos se identificaban como tales por haber transitado esa experiencia, ¿sí? Así que hubo muchas, poder construir la imagen del ser nacional y tener este sentimiento de pertenencia, ¿sí? Tiene que ver con trabajar y reforzar permanentemente toda esta simbología sobre la sociedad, digo, que nos hace sentirnos argentinos, ¿sí? Bueno, volviendo también un poco para atrás, a partir de la Revolución, ¿qué consecuencias importantes hubo a raíz de eso? Creo que lo que veníamos diciendo hace un rato, ¿no? En principio la revolución demostró la intención que tenían ciertos sectores de la sociedad y las dificultades que tuvieron para poder construir una forma de gobierno que sea aceptada y respetada por todos. Lamentablemente, como suele ocurrir en la historia, corrió mucha sangre para que esto sucediera, y recién en 1880 podría decirse que podemos hablar de un Estado nacional consolidado en función de que ciertos sectores que ofrecían resistencia a este objetivo fueron derrotados, ¿no? Yo creo que sin lugar a dudas esta fecha es un acontecimiento muy importante para nuestra sociedad, marca la fundación de nuestro país, pero me parece que es nuestro legado, ¿sí? Como profesionales, como ciudadanos, como estudiantes, seguir luchando y bregar porque algún día se pueda cumplir realmente los objetivos que algunos de los actores de esta época pensaron, ¿no? Digo, una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, una sociedad donde todos tengan la posibilidad de ser y vivir de su trabajo dignamente. Creo que eso hoy, 200 y pico años más tarde, es una lucha que todavía debemos dar, es una batalla que todavía debemos dar. Se sigue construyendo, exactamente. Pienso que también lo mismo que dice el profe, que hay que seguir construyendo desde el estudio, el sacrificio, no solamente ser argentino son los símbolos, sino el trabajo, dejar una Argentina para las generaciones que vendrán. Ok, y para ir cerrando, más o menos, ustedes como docentes del área de, digamos, ciencias sociales, de manera breve, ¿qué reflexión dejarían a los jóvenes teniendo en cuenta la Revolución de Mayo? Bueno, yo siempre, personalmente, ¿no? Cuando reflexionamos en el aula, cuando hablamos con los estudiantes, siempre tratamos de rescatar la voz de los sin voz, ¿sí? Digo, de aquellos que estuvieron como protagonistas o no en ese momento, ese 25 de mayo, que sostuvieron la revolución durante 10 años, porque mucha gente fue al campo de batalla y no volvió, mucha gente no vio ese territorio que luchó por su libertad, no la vivió la libertad, y yo digo, en nombre de ellos, nosotros que somos los que cotidianamente no vamos a aparecer en el bronce como ellos, o algunos de los revolucionarios, pero somos los que todos los días tenemos que sostener con nuestro trabajo, ejemplo, coherencia, respeto entre pares y entre todos los ciudadanos, para continuar y levantar esas banderas. Digo, como este proceso es un proceso de construcción, digo, tenemos que diariamente trabajar en torno a eso. Entonces, lo importante es reconocer que esto es un trabajo colectivo, que no es individual y que no se termina. Digo, en algún momento la sociedad cambió cuando se hizo una revolución, que fue la Revolución Francesa,
donde dejó de estar el rey por encima de la ley y pasó a estar la ley por encima de todos. Bueno, concretamente hoy seguimos luchando por eso, que la ley sea, justa para todos, que todos tengamos acceso a todo lo que creemos justo, pero como sabemos que esto no es algo que se da naturalmente, que es algo por lo cual tenemos que trabajar y luchar diariamente. Aquellos que van a tener el reconocimiento en los libros de historia y en el bronce y aquellos que no. Es una tarea de todos, colectiva, diaria, cada uno en su lugar, algunos como docentes, otros como médicos, enfermeros, el trabajador de la construcción, ¿sí? Todos esos somos los que diariamente vamos a sostener una sociedad más igualitaria, más justa, más inclusiva, pero no que sean solamente palabras, que lo hagamos diariamente con nuestro ejemplo. Y si nos equivocamos, tener la humildad de reconocer que nos equivocamos, pedir las disculpas pertinentes y seguir trabajando, ¿sí? Con responsabilidad y con respeto por el otro. Sí, yo solo es breve. Básicamente transmitir este mensaje, ¿no?, de que en aquella época, hablando de la Revolución de Mayo, los sectores populares no tuvieron demasiada representación. Obviamente en su gran mayoría, casi en su totalidad, eran personas sin instrucción, ¿sí? Estamos hablando de educación, ¿no? Obviamente que tenían su importante bagaje cultural. Pero bueno, la mayoría de estas personas que no sabían leer ni escribir, me parece que el mensaje para los jóvenes de hoy sería justamente aprovechar esta situación de que hoy son reconocidos ustedes como estudiantes, como sujetos de derechos, como sujetos capaces de transformar y de construir conocimiento, de tratar de formarnos e intentar ser ciudadanos críticos, responsables y pensar que tal vez más de 200 años después, los sectores de poder siguen con sus mismas intenciones, se siguen peleando entre ellos, hay una pugna de intereses feroz y siempre termina siendo la guerra del pobre contra pobre, ¿no? Mi mensaje para los alumnos sean que sean sujetos críticos, responsables y que no crean en todo lo que le dicen. Me sumo a lo que dicen los profes, estoy de acuerdo, y yo lo que quiero agregar es que, que es muy importante estudiar nuestra historia para saber, para no cometer los mismos errores, pero siempre somos humanos, ¿sí? Y nos equivocamos, pero en la equivocación podemos arreglar eso, con la instrucción, con la educación, ¿sí? Y yo creo que queremos siempre que el alumno, y por eso nuestro empeño es que aprenda, también aprendemos nosotros, enseñamos, que aprenda cultura general para que sea un ciudadano crítico y también se deje espacio a la duda de las cuestiones de historia, por ejemplo. Por eso planteaba, es una revolución, preguntas, dudas, porque eso genera el conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento te hace intelectual y te hace no ser esclavo de muchas cosas, del consumo, de muchas cosas, de no ser esclavo de la ignorancia, por ejemplo, y ser un ciudadano crítico. Por eso mi idea es que tomen como ejemplo esta gesta revolucionaria, para que alguna vez, porque los cambios se dieron con revoluciones, quiero crear revolucionarios, eso nada más. Bueno, sin nada más para agregar, despedimos a los profesores que nos acompañaron en el día de hoy, en este espacio tan preciado, con un fuerte aplauso. Muchas gracias a los que nos acompañaron en el día de hoy, en esta charla tan interesante. ¿Puedo mandar saludos que me pidieron? Ningún problema. Ya que está. Le mando un saludo a los chicos de mi curso, a los del primer año, que primero primera, primero segunda, primero tercera, que han colaborado con la ornamentación para el 25 de mayo, para los chicos de segundo, para que no se me pongan celosos, para cuarto, quinta también, y a todos los exalumnos que me siguen cruzando y que valoran el laburo de uno.
Muchas gracias por invitarnos, chicos, la verdad que valoramos mucho este espacio. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos.